Pues habíamos ya comentado la parte, habíamos entrado a conectar, a comentar la parte de las vigas y sobre todo decíamos que la zona, digamos, de detallado refinado no se hace justo pegadito al extremo de la viga, sino que se deja una distancia bastante importante en donde se cierran los estribos y se pone cuidado para estabilizar el comportamiento plástico en flexión de la viga. Entonces, hay varias consideraciones de diseño que hay que tomar en cuenta en esta zona, digamos, donde se va a acumular el comportamiento no lineal. Y entre los requisitos de geometría está la de evitar el pandeo local de la viga por medio de proporcionar un ancho mínimo y controlar la relación peralte y ancho. Y usar miembros esbeltos para promover un comportamiento y daño por efectos de flexión. Entonces, básicamente, digamos, estos son requisitos típicos que se piden para la viga. Y noten que la mayoría de estos requisitos está referenciado a este ancho, ¿no? Pueden ver aquí 1, 2, 3, 4. 4 requisitos están referenciados al ancho de la viga. Y el punto es no dar un valor muy pequeñito de este ancho, de tal manera de evitar el pandeo local de la viga. Entonces, pues se pide que este ancho sea mayor que 25 centímetros, que la altura total de la viga o el peralte total de la viga no exceda más de 3 veces el ancho, que incluso el largo de la viga o el ancho de la viga esté dado en función del largo de la viga. Mientras más larga es la viga, más es el ancho. Y que el ancho de la viga no sea más grande que el ancho de la columna. Todo esto tiene que ver para evitar el pandeo. Luego también noten que se impone un requisito de esbeltez a la viga, ¿no? Que su largo, su claro, exceda en más de 4 veces el peralte efectivo, y esto se hace para asegurar que la viga sea lo suficientemente esbelta como para que su daño sea en flexión. Y no se permiten conexiones excéntricas, y esto ya lo hemos platicado, de la importancia de que el eje centroidal de la viga coincida razonablemente bien con el eje centroidal de la columna. Luego, en esta zona además se piden requisitos para el acero longitudinal, no poner demasiado acero, aunque digamos teóricamente se pudiera poner mucho acero ahí, longitudinal. Se recomienda mucho limitar la cantidad de acero. Las normas limitan qué tanto acero se puede poner ahí. Es muy importante dar continuidad al acero longitudinal a través de las conexiones. Eso implica ni traslapar ni cortar acero. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en esta zona el acero tiene que fluir, el acero longitudinal en flexión, y entonces pues queremos que esa fluencia se haga de la manera más estable posible. Y finalmente estabilizar el comportamiento de la viga para flexión positiva. Ahora, en cuanto a eso de vamos a limitar la cuantía de acero, noten en zonas sismoresistentes pues la cantidad de acero longitudinal que puede llegar a tener la viga y los problemas de, digamos, de espacio, sobre todo en la zona de conexión, porque pues también la columna tiene que traer varias barras, y aquí incluso falta la viga en dirección perpendicular, pero creo que se empieza a ver claramente pues el congestionamiento de acero hacia del acero. Noten un par de detalles interesantes de esta figura. Noten cómo el acero, digamos, la viga tiene el mismo ancho que la columna. Entonces, dado que normalmente los recubrimientos en ambas serían iguales, pues viene el acero de la viga y entonces chocaría con el acero de la columna. Y noten cómo entonces pues es necesario doblar el acero de la viga para que pase por adentro del acero de la columna. Esto nos garantiza que este acero de la viga pueda desarrollar su adherencia contra la matriz de concreto. Digamos que si este acero saliera por fuera del acero de la columna, pues estaría en el recubrimiento, y ustedes saben que el recubrimiento se puede desconchar. Entonces, para que no se pierda la adherencia en el acero longitudinal de la viga, se pasa por dentro del acero longitudinal de la columna. Noten cómo, debido al acero y a este doblez, no sé si ven que los estribos ya no se pueden rematar a 135, como vamos a ver que se requiere en zona sísmica. Noten que este estribo no se ha rematado adecuadamente debido al doblez de esta varilla, y ese tipo de cosas las tenemos que cuidar, porque curiosamente no sé si ven que este doblez es casi de 90 grados,
pues en la zona crítica de la viga, donde el doblez es más crítico. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y la otra cosa, no sé si pueden ver, apreciar aquí una varilla de soporte. Esta varilla más chiquita se hace para soportar los estribos, porque no sé si ven que al doblar el acero longitudinal de la viga hacia adentro y pasarlo por dentro del acero de la columna, este refuerzo longitudinal ya no queda en la esquina del estribo. Y entonces el estribo lo necesitamos poner en su sitio. Si no pusiéramos esta varilla de soporte, el estribo quedaría suelto para el colado. Entonces, noten varias consideraciones en esta foto, pero pues creo que básicamente por eso hay que limitar la cantidad del acero y por eso hay que ser muy cuidadoso en la forma en que nosotros vamos a cruzar el acero, sobre todo en la zona de conexión. Continuidad del acero, no traslapes. Ustedes pueden ver claramente que aquí no hay traslapes ni cortes de varillas. Y finalmente, ¿qué quiere decir estabilizar el comportamiento en flexión? Pues acuérdense que el diseño puede ser tal que me exija mucho más varillas en el lecho superior que en el lecho inferior. Pero yo no puedo, aunque el análisis me esté diciendo que yo puedo poner muy poquitas varillas en el lecho inferior, no es muy buena idea. Ya hemos hablado que una de las reglas más importantes en una viga de concreto es el balance entre el refuerzo positivo y negativo. Perdón, negativo y positivo. Entonces, aquí aunque el análisis me diga que yo puedo poner muy pocas varillas o muy poco refuerzo longitudinal, normalmente las normas de diseño por sismo de estructuras de concreto imponen límites para poner una cantidad que no sea tan pequeñita de acero longitudinal positivo. Bueno, en cuanto al cortante en la zona plástica, pues hay que dimensionar adecuadamente o proporcionar un acero transversal, suficientes estribos en esta zona. Ya hemos dicho que dentro de las cosas que son importantes de los estribos, pues es proporcionar confinamiento al concreto y controlar el pandeo del acero longitudinal. Ya hemos platicado de esto en la unidad 3. Y también pues hay que proporcionar suficiente resistencia en corte para que la viga pueda desarrollar sus momentos plásticos. Entonces, normalmente para estimar el cortante con el cual se diseñan estos estribos en la zona crítica de la viga, se supone o se calculan lo mejor posible es el momento positivo y negativo en los extremos de la viga. Acuérdense que estos no son los momentos de diseño, son los momentos reales que puede desarrollar la viga en sus extremos. Con base en eso se establece por equilibrio cuánto es el cortante máximo sísmico que puede desarrollar la viga, repito, para hacer posible que se formen articulaciones plásticas en sus extremos, y a ese cortante sísmico se le suma el cortante por efecto de cargas gravitacionales y se asegura que aquí haya suficientes estribos para tomar este cortante. El doctor Edgar comentó esto, digamos, para estructuras de acero y el concepto es muy similar. Tal como comentábamos, es muy importante rematar a 135 grados usar remates de 135 grados para los estribos. Hay requisitos muy específicos, muy concretos para lograr un buen anclaje del remate del estribo, y pues aquí hay una serie de condiciones que se establecen para los estribos, normalmente para los estribos de las vigas. Noten entonces que no es suficiente usar un doblez de 90 grados acá, sino que al remate de 90 grados hay que, digamos, darle todavía 45 grados más para cumplir estos 135 grados en el remate. El uso de grapas normalmente lleva los mismos requisitos de remates, y una cosa muy interesante que no siempre se respeta, pero muchas normas piden, es que estos remates se vayan alternando. O sea, en el estribo vecino, digamos que el estribo vecino a tiene las mismas propiedades. Si eso fuese así, el remate, en lugar de quedar hacia la derecha, en el estribo vecino, este remate de 135 debería quedar hacia la izquierda. Y entonces que se vayan alternando los remates. Además, en esta zona, en otras palabras, en esta zona, digamos, de detallado refinado, donde se va a formar la articulación plástica, pues entonces se requieren estribos cerrados, ¿no? Que confinen bien al concreto, que controlen el pandeo de las varillas y que den la suficiente resistencia en corte. Entonces, cuando uno ve estas vigas, pues ve los estribos bastante
bastante pegaditos. Acuérdense, y eso creo que lo comentamos desde el principio, es que uno cuando va al campo espera ver que los estribos estén cerrados acá y que acá están espaciados. Pero vemos en el campo que muchas vigas también tienen muy cerrados los estribos aquí hacia el centro del claro, y dijimos que eso no es raro, que esos estribos están para proteger los traslapes para proteger los traslapes. Entonces, al final de cuentas, una viga de un marco dúctil, pues casi a lo largo de toda su longitud tiene los estribos muy cerrados, por razones diferentes en lo que llamaríamos la zona plástica y la zona elástica. En cuanto al diseño de lo que sería la zona elástica, muchas veces cuando uno saca los diagramas de momentos directamente de los resultados del análisis, o sea, yo saco mis resultados de análisis y directamente uso los diagramas de momentos que me dan mis análisis. Muchas veces esos diagramas de momentos, como si quieren llamarlos ustedes teóricos, sugieren que yo puedo cortar el acero hacia la zona central de la viga. Hay veces que incluso los diagramas de momento sugieren que no se requiere en lo absoluto acero positivo en la viga. Pero dijimos que estos no son los diagramas de momento reales, porque este es el momento de diseño. Estos diagramas de momento están sacados con los momentos de diseño, mientras que en realidad los diagramas que deberíamos usar para cortar el acero de las vigas deberían ser los diagramas de momentos reales, con la resistencia real. Pero dado que eso no lo manejamos así durante el proceso de diseño, las normas suelen imponer requisitos de corte de barras. Entonces, aunque teóricamente conforme a los diagramas de momento del análisis yo pudiese cortar ciertas barras en una viga sismorresistente, los estándares las normas de diseño de estructuras de acero, de estructuras de concreto, impiden eso. Entonces, aunque yo pueda, según mi diagrama de momento teórico, yo pueda, los requisitos de las normas muchas veces impiden que yo haga esos cortes. Y eso para evitar un corte prematuro, y eso lo ejemplificamos, digamos, con el paso a desnivel. Entonces, pues normalmente solo se hace un corte, ¿no? Si se llegase a hacer un corte hacia el centro de la viga, normalmente solo se hace un corte, no se hace más de uno, tanto para el acero negativo como para el acero positivo. En esta zona, pues digamos, en cuanto al acero transversal, pues se supone que esta zona va a permanecer elástica. Entonces, normalmente el acero transversal tiene dos funciones: evitar el daño por corte ahí, o sea, que la sección tenga suficiente resistencia en corte para que no haya un comportamiento no lineal en corte, y dijimos que proteger los traslapes, que no es raro ver en el campo estructuras hacia el centro del claro con los estribos muy pegados. La razón por la que están tan pegados los estribos hacia el centro del claro es para proteger los traslapes. Y entonces, teóricamente, pues deberíamos ver estribos muy cerrados hacia los extremos, y cuando nos vamos a la zona elástica más allá del 2H, deberíamos ver los estribos muy separados. Pero muchas veces en el campo no pasa así, y ya hemos explicado por qué a veces aquí en la zona elástica se cierran los estribos. Bueno, pues esos serían, digamos, los requisitos de diseño para las vigas de concreto. En el caso de los miembros a flexocompresión, que casi siempre son columnas, noten que pues ahora se supone que el diseño que estaríamos haciendo es viga débil, columna fuerte. Entonces, estrictamente uno pensaría que toda la columna, si es fuerte en flexión con relación a las vigas, que las columnas deberían permanecer elásticas. Y sin embargo, los requisitos de diseño y de detallado de estructuras de concreto en zonas sísmicas nos piden que pongamos detallado refinado en los extremos de las columnas. Entonces, igual que para las vigas, en el caso de las columnas se define una zona elástica y una serie de zonas plásticas en los extremos de las columnas. Y la pregunta es, ¿por qué si diseñamos viga débil, columna fuerte, necesitamos poner detallado refinado en los extremos de las columnas? ¿Por qué tenemos que poner tanta atención en el diseño de elementos que se supone que van a permanecer sin daño? Bueno, pues es que digamos, hay que hacer una serie de consideraciones para entender eso.
Lo primero es que si se llegasen a plastificar las columnas y se formara un piso débil, la demanda de ductilidad local, y esto lo vimos en la unidad 3, ¿se acuerdan que vimos diferentes tipos de demandas de ductilidad? Hablábamos de demanda de ductilidad de curvatura, de demanda de ductilidad de rotación y luego de demanda de ductilidad de desplazamiento. Y hicimos unos ejemplos muy simples donde demostramos que en ocasiones la demanda local de ductilidad puede ser mucho mayor que la demanda global de ductilidad. Y nosotros hicimos algunos ejemplos extremos donde demostramos que esta demanda local de ductilidad se puede disparar en relación a la demanda global cuando el edificio concentra toda la deformación plástica en algunos cuantos elementos estructurales. Entonces, pues muchas veces, aunque esta demanda global no sea muy grande, digamos 2 o 3, si el sistema estructural empieza a acomodar toda la deformación plástica en unos cuantos elementos, esta demanda local se nos puede disparar rápidamente. ¿Y qué pasa con que se dispare esta demanda local? Pues que es mucha deformación plástica concentrada en unos cuantos elementos, hace que esos elementos fallen. Y si fallan, pues todo el sistema estructural se inestabiliza a valores bajos de esta ductilidad global, cosa que en este curso no queremos. Entonces, si se formara un mecanismo de piso, esta demanda local se empezaría a incrementar sustancialmente, empezaría a ser mucho más grande que esta demanda global. Y entonces, para lograr que esta ductilidad local se mantenga razonable, siempre va a ser mayor que la global, pero que no sea excesiva en relación a la global, tenemos que lograr que el daño se reparta en todos los pisos del entrepiso, cosa que no sucedería si se plastificaran en flexión los extremos de todas las columnas de un entrepiso y se formara un entrepiso débil o un mecanismo local. Ahora, por eso es que no queremos que las columnas, digamos que se desarrolle un mecanismo plástico en un entrepiso. Pero ¿por qué es tan difícil evitar la plastificación de las columnas? Primero, por la naturaleza del sismo. El sismo pues no solo impone demandas de deformación y de elementos mecánicos en una dirección, sino que es un fenómeno tridimensional, digamos, y el edificio también se deforma se deforma simultáneamente en las dos direcciones, digamos, principales del edificio. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ponemos a una columna momento simultáneamente en dos direcciones de análisis, pues la columna va aguantando menos momento que si el edificio solo se deformara en una dirección. Entonces, si el sismo nada más empujara el edificio en una dirección, pues mi columna aguantaría cierto momento resistente. Pero en el momento en que yo tomo en cuenta esta componente perpendicular, la columna reduce su capacidad de momento en la dirección de interés. Y pues así es como es el evento sísmico. Produce momentos en dos direcciones. Entonces, primero, la flexión biaxial disminuye la capacidad de flexión de la columna. Entonces, aunque yo haga la columna muy resistente en flexión, y según yo sea más resistente en flexión la columna que la viga, este efecto bidireccional del sismo puede debilitar en flexión a la columna lo suficiente para que ya no sea más fuerte que la viga. Por ejemplo, estas son una serie de pruebas experimentales. Aquí está, estas son como columnas hermanas o gemelas. Esta sería la columna si nada más le pusiéramos flexión en una dirección. Y esta, digamos, sería la resistencia de la columna. Si yo le pusiera, es la columna gemela, pero noten que esta es flexión biaxial. Entonces, noten cómo para una distorsión más o menos aquí del 3%, noten, acá dice drift, distorsión del 3%, no sé si ven que la columna conserva perfectamente su capacidad resistente, que anda del orden de 100, de una fuerza de 100. Noten acá cómo a una distorsión del 3%, no sé si ven cómo la columna ya aquí se empieza a degradar. Ya apenas está conservando para esta distorsión del 30, esta columna en flexión biaxial está conservando una resistencia de 75. Y entonces, pues cuando estamos sujetando a la columna flexión biaxial, no solo resiste menos, sino que tiene menor capacidad de deformación. Y acá ustedes ven el patrón de daño cuando la columna se deforma en una sola dirección,
o se flexiona en una sola dirección o se flexiona en dos. Noten que aquí tenemos daño severo en el acero longitudinal de la columna, pero para la misma historia, digamos, de deformaciones, pero ahora considerando la componente perpendicular, ya se fracturaron las barras aquí. Entonces, pues este es un fenómeno muy complicado y por más que lo queramos tomar en cuenta, no es tan fácil, no es tan fácil de anticipar. Entonces, puede ser que pensando en este comportamiento uniaxial, yo encuentre que la columna es más resistente que la viga, pero ya en la vida real, pues la columna no necesariamente va a ser más resistente que la viga, sobre todo para deformaciones plásticas importantes. La otra consideración que tenemos que tomar en cuenta de las columnas, y esto ya lo platicamos, es que en las columnas perimetrales de un marco, el cortante acumulado de las diferentes vigas en altura pues produce axiales, sobre todo en las columnas perimetrales. ¿Se acuerdan que dijimos que en las columnas centrales estos cortantes en las vigas se cancelan? De tal manera que el sismo suele no inducir axiales importantes en las columnas que están digamos en las columnas centrales del sistema estructural. Pero en las perimetrales, en una, y conforme a la altura del edificio se incrementa, podemos tener fuerzas de tensión importantes, y en la otra columna perimetral, podemos tener fuerzas de compresión importantes. Bueno, y ojo que el sismo va y viene, ¿no? Entonces, en un momento dado puede estar en tensión y al otro momento puede estar en compresión y esta también. Ahora, sobre todo es un problema para las columnas de esquina, porque considerando la componente doble del sismo, o que simultáneamente se va a deformar en la dirección principal y en la dirección secundaria, o en las dos direcciones principales, no sé si ven que las vigas del marco orientado en una dirección y las vigas del marco orientado en la dirección perpendicular, todas van a bajar cortante en las columnas de esquina, y entonces las columnas de esquina se pueden axializar de manera excesiva, tanto en tensión como compresión. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues el problema con eso es que si yo desarrollo axiales muy grandes a compresión en las columnas perimetrales, no sé si ven que iría subiendo por acá en el diagrama de interacción fuerza axial contra momento resistente de la columna, y el momento resistente de la columna se reduciría mucho. ¿Qué implica que se reduzca el momento resistente de la columna? Pues que ya no voy a tener una columna resistente en flexión que sea más fuerte que la viga. Entonces, pues, eso se puede revertir. Y lo mismo cuando el sismo va en la otra dirección y esta columna se tensa. Entonces, ahora puede ser que yo esté bajando en esta dirección, y noten que cuando yo bajo en esta dirección también se está reduciendo sustancialmente el momento resistente de la columna. Y otra vez, lo que originalmente era una columna fuerte en relación a la viga, en flexión puede ser que la columna se vuelva más débil que la viga. No solo eso, digamos, una distribución este es el diagrama de momentos en una columna. Noten cómo claramente el diagrama de momentos me está sugiriendo que la columna de cada entrepiso se está deformando en doble curvatura. Ahí está el punto de inflexión al centro y se maximizan los momentos en los extremos. Noten que esto me daría, si yo hiciera un análisis elástico del marco y lo sujetara a una serie de fuerzas laterales que simularan la acción del sismo. Ahora, si hacemos un análisis no lineal de este mismo marco, noten cómo van variando. Una vez que las vigas incurren en comportamiento no lineal, miren cómo se va variando el diagrama de momentos en las columnas. Y no sé si ven que sobre todo en la columna de la planta baja ya se pierde el punto de inflexión. Ven, aquí está donde se pasa de momento aquí tengo un momento de un signo y del otro lado tengo momento de otro signo. Ahí está donde se cruza con el eje de la columna, y ahí está un punto de inflexión. Noten que durante el sismo, cuando el marco desarrolla comportamiento no lineal, que se va a concentrar en las vigas, viga débil, columna fuerte, no sé si ven cómo se mueven estos puntos de inflexión. Pero el gran problema se presenta en la planta baja, porque no sé si ven que ahora en la planta baja ya no hay un punto de inflexión. La columna se está deformando en curvatura simple. Y noten el enorme momento que se desarrolla en la columna de la planta baja en relación a lo que se esperaría, digamos, cuando yo viera el comportamiento de la estructura para un análisis elástico.
Entonces, debido a esto, no sé si ven el enorme momento que se desarrolla aquí en la columna de la planta baja. Y por eso, pues es imposible evitar que aquí se forme una articulación plástica. ¿Se acuerdan que como parte del mecanismo se acepta que la porción inferior de la columna de la planta baja desarrolle comportamiento no lineal? Entonces, pues esta columna va a desarrollar comportamiento no lineal a fuerza, no hay forma de evitarlo. Entonces, digamos que la posible plastificación de las columnas pues es particularmente delicada para marcos de varios niveles, ya que en estos la fuerza axial inducida en las columnas de los extremos es muy grande. Y debido a todo esto, a la flexión biaxial, a la axialización de las columnas perimetrales, sobre todo de las columnas de esquina, es prácticamente imposible evitar algún tipo de comportamiento plástico en las columnas. No lo queremos, pero es casi imposible de evitar. Entonces, pues dado que es imposible de evitar, mejor vamos a, aunque diseñamos para que las columnas no se plastifiquen, por aquello de que si se llegasen a plastificar, por estos fenómenos que estamos discutiendo, entonces voy a poner detallado de lujo en los extremos de las columnas. Entonces, vamos a favorecer la aparición de articulaciones plásticas en las vigas. Sí las vamos a diseñar las vigas para que sean más débiles en flexión que las columnas. Y de todas maneras, como sabemos que las columnas por varias razones su resistencia en flexión puede ser menor que la que nosotros contemplamos durante el diseño, entonces por si las dudas también vamos a poner detallado de lujo en los extremos de las columnas. Ahora, pues este es el, digamos, el detallado típico de las columnas. Noten, pues en los extremos, los estribos muy cerrados, en el centro, lo que llamaríamos la zona elástica, los estribos un poquito más separados, y vamos subiendo así. Donde se traslape el acero de las columnas, que también debe traslaparse hacia el centro, hacia la porción central de la columna, digamos no en los extremos de las columnas, ahí también hay que poner muchos estribos para proteger los traslapes. Una cosa que es muy importante mencionar es que en el campo sí vemos este tipo de columnas, porque mientras las vigas miden 10, 8, 12 metros y entonces hay que estar traslapando el acero en cada viga, y entonces pues en cada viga vemos cómo se juntan los estribos hacia el centro de su claro. En las columnas pues la altura típica es como de unos 3,50 metros de un entrepiso. Entonces el tamaño de las barras con el que usamos hoy pueden pasar varios pisos sin necesidad de que se traslape. Entonces sí es posible ver en los edificios pues dos columnas con este tipo de detallado, y cada tercer piso el traslape de las barras. Entonces cerrar los estribos hacia el centro de la columna, casi siempre se ven dos pisos no y un piso sí, donde por el tamaño de las barras que se compran, entonces casi siempre se tienen que traslapar el acero cada tercer piso, y entonces cada tercer piso vemos que se cierran los estribos. Ahora, los requisitos sísmicos casi siempre piden que no se concentre el acero longitudinal de las columnas en sus esquinas, sino que se distribuya digamos en la periferia del sistema de la columna. Y nosotros ya hemos dicho por qué es conveniente en unidades anteriores, por qué hay que distribuir el acero longitudinal de la columna en el perímetro. Pues se pide que haya digamos que las barras que están en el perímetro no estén muy lejanas de las que están de la esquina. ¿Para qué? Pues para distribuir otra vez mejor el acero longitudinal. O sea, no se vale que si la dimensión de la columna es muy grande, pues que las barras estén muy separadas. Queremos que estén relativamente cercas para lograr este mejor confinamiento. También se procura que cada varilla de refuerzo longitudinal quede soportada por la rama de refuerzo transversal. O sea, que cada varilla longitudinal esté soportada por una esquina del refuerzo transversal, y si no, por grapas. Pero acuérdense que uno de los grandes problemas del refuerzo de las columnas es que este refuerzo longitudinal puede estar sujeto a altas compresiones y pandearse.
Eso lo discutimos creo que en la unidad 3. Y entonces pues es necesario darle soporte adecuado para retrasar ese pandeo. En realidad es posible dejar de manera alternada varillas con o sin soporte. O sea, una barra soportada y la otra no. Una barra soportada no. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, diría yo, cada barra del acero longitudinal está soportada por una esquina del refuerzo transversal. Entonces esto no es nada raro, ¿no? Bueno, aquí no sé si ven que hay una barra suelta, pero no es nada raro encontrar este tipo de detallado en las columnas, ¿no? Absolutamente cada barra de refuerzo longitudinal está soportada por estribos. Y cuando entonces nosotros pintamos una rayita acá diciendo que esto es un estribo, no sé si ven que en realidad no es un anillo. ¿Cuántos anillos ven aquí? O sea, imagínense que esta columna fuese esta. Y nosotros en los planos, o en esta figura, pintáramos una rayita así. En realidad, ¿cuántos estribos están componiendo cada una de estas rayitas? ¿Quién me dice si la columna fuese así? 4. Y no sé si ven que no están al mismo nivel, ¿están de acuerdo? Están uno superpuesto arriba del otro. ¿Quién me dice más o menos qué número de varilla es común para fabricar estribos en México? ¿Del número 3 o del número 4? ¿Sí? Imaginemos, vamos a poner de número 3, pero el número 4 también usamos bastante. ¿Qué diámetro tiene una barra del número 3? ¿Quién me dice? .95. Bueno, 1 centímetro, ¿está de acuerdo? Ujú. Entonces, cada una de estas rayitas, no sé si ven que mide 4 centímetros de ancho. Cada uno de estos anillos mide 1 centímetro. Si estoy superponiendo 4, en realidad cada una de estas varillas cada una de estas rayitas tiene 4 centímetros. Y aquí viene el punto, que si yo estoy ocupando tanto, digamos, espacio con estos estribos, yo tengo que ser muy cuidadoso en su espaciamiento. Porque si estas rayitas estuvieran separadas a 10 centímetros, vamos a suponer que dijéramos que los estribos están separados a 10 centímetros. ¿Qué problema verían con eso? ¿O no verían ningún problema? ¿Cuánto espacio libre quedaría entre cada uno de estos? 6 centímetros. 6, y pues como en la construcción todo va ocupando más espacio que en los planos, pues no sería raro decir que 5. Y en 5 centímetros, no sé si ven que tendría que pasar el refuerzo de las vigas, y de 2 vigas, una que entra en una dirección y otra que entra en otra dirección. Y eso empieza a crear enormes problemas para el armado de este tipo de elementos. Entonces, noten que es muy importante que estén los estribos ahí. Son muy importantes para el comportamiento de la columna. También para el comportamiento de la conexión, como vamos a ver más adelante. Pero aunque ayudan mucho y son necesarios, pues complican enormemente la fabricación del marco. Igual que las vigas, no se establece una zona así pegadita a la parte superior y pegadita a la parte inferior de la columna para poner este detallado de lujo, digamos, que implica cerrar mucho los estribos, sino que se da una cantidad nada despreciable para poner este detallado, digamos, dúctil en los extremos de las columnas. Las normas nos dan, digamos, reglas como para saber de qué tamaño tiene que ser esta distancia. El punto es que no es chica. En términos de las consideraciones de diseño que haríamos para diseñar y detallar la zona plástica de la columna en sus extremos, evitar el pandeo. ¿Se acuerdan que de los requisitos geométricos de las vigas casi todos iban encaminados a evitar el pandeo local de la viga? Pues ¿qué creen? Que en el de la columna este fenómeno es igual de importante y es más difícil garantizar que no se pandee la columna, porque aparte del momento puede bajar cargas axiales en compresión muy importantes. Entonces, ¿se acuerdan que como parte del mecanismo en flexión de los elementos de concreto, una parte del elemento desarrolla compresión y la otra lado desarrolla tensión? Entonces, la flexión ya desarrolla compresión en una zona de la columna. Si además a eso le superpongo una carga axial en compresión elevada, la zona de compresión de la columna está, digamos, doblemente comprimida, y entonces es más difícil evitar el pandeo de la columna. Y entonces tenemos que ser más estrictos en cuanto a este ancho mínimo
y controlar la relación peralte-ancho para que no vaya a haber este pandeo local de la columna. Además, ¿se acuerdan que una de las condiciones más desfavorables, o la que a mí de repente me preocupa más, es que las columnas de concreto desarrollen compresión excesiva? Porque se acuerdan que no solo se disminuye la capacidad resistente en flexión de la columna, sino que su capacidad de acomodar deformaciones se reduce dramáticamente. E incluso vimos en la unidad 3 unas figuras en que veíamos que aunque le pusiéramos muchos estribos a la columna, si la carga en compresión de la columna es excesiva, no se deforma. ¿Y cuál es el problema? Pues que cuando se deforma lateralmente el marco, la columna no lo puede acompañar, y normalmente las columnas que están sobrecargadas en compresión son las del perímetro, que bajan la mayoría del momento de volteo del marco. Entonces, pues se pide que se provea suficiente área de concreto para controlar los esfuerzos de compresión, para que las columnas no estén sobrecargadas en compresión. Y curiosamente, esto puede ser discutible, pero normalmente así se hace, no se le imponen requisitos de esbeltez a las columnas. ¿Y por qué quisiéramos que las columnas fuesen esbeltas? Para fomentar su comportamiento en flexión. ¿Y para qué queremos fomentar su comportamiento en flexión? Para que puedan deformarse lateralmente de manera estable. Pero bajo el entendido que las columnas no van a desarrollar la mayoría de daño en flexión, sino van a ser las vigas, entonces no se imponen requisitos de esbeltez en las columnas. Curioso, ¿no? Sí les damos su detallado de lujo en los extremos, entendiendo que de alguna manera es posible que desarrollen comportamiento no lineal en flexión, pero no les imponemos requisitos de esbeltez. Ahora, noten, aquí están los, digamos, requisitos típicos para el dimensionado de las columnas, y noten que aquí está el menor ancho de la columna. Y otra vez el menor ancho de la columna, pues de 4 requisitos, 3 tienen que ver con el ancho mínimo de la columna, de tal manera de controlar su pandeo local. H es la altura de entrepiso, y entonces noten que no solo hay un valor absoluto, sino también un valor relativo a la otra dimensión de la columna y al alto de la columna. Y este requisito que normalmente se impone como para no sobrecargar a la columna en compresión. Y entonces a veces esta área de la columna pues tiene que ser bastante grande para que no haya esa sobrecarga en compresión. En cuanto a las consideraciones de diseño en la zona plástica, otra vez hay que limitar la cantidad de acero para evitar problemas constructivos. Esto lo vimos desde el punto de vista de la viga, ¿no? Barras tan grandes y tan grandotas que luego hay que estar doblando, y entonces se salen de las esquinas de los estribos y dificultan el detallado de los estribos en la zona más crítica de la viga. Pero también, pues las columnas, para ser más resistentes en flexión que las vigas, requieren mucho acero longitudinal, y entonces pues también hay que ser muy cuidadosos de no sobrecargar a la columna de refuerzo longitudinal para no crear este tipo de problemas constructivos. Y pues lo mismo, se da continuidad al acero longitudinal a través de los sistemas de piso, a donde se maximizan los momentos, no se permiten ni cortes ni traslapes. Entonces pues aquí están cuantías de acero. Acuérdense que esta cuantía de acero en la columna se mide de manera diferente que en la viga. En la viga, cuando hablamos de una cuantía de acero, nos referimos exclusivamente al lecho de acero que trabaja en tensión. Cuando hablamos de una cuantía de acero en la columna, es todo el acero que está en todo el perímetro de la columna. Entonces, noten que aunque estas cuantías parecen más grandes, se cuantifican de manera diferente. Repito, en una viga la cuantía solo se refiere a un lecho, ya sea el superior o el inferior. Digamos, entonces no se incluye todo el acero longitudinal de la viga. Cuando hablamos de la cuantía de acero longitudinal de una columna, estamos hablando de todo el acero de la columna. Otros se recomienda no usar paquetes de más de 2 barras. Esto es muy mexicano, en otros países sí se permite, pero en México no. En México, en el sismo de 85, se usaban paquetes de una forma muy incorrecta en las columnas, digamos, de los marcos pre-1985. Tuvimos muchísimos problemas con el uso de paquetes, y entonces la norma mexicana es muy estricta en cuanto al uso de paquetes. ¿Y por qué es limitar el uso de paquetes? Porque sencillamente cuando yo uso un paquete, no toda la superficie de las barras está rodeada de concreto. Si yo usara una sola barra,
No sé si ven que toda la superficie lateral de la perimetral de la barra estaría rodeada de concreto y tendría muy buena adherencia. Pero si yo uso dos barras y las pongo en un paquete, el punto de contacto entre las dos barras pues está en contacto entre sí, ahí no puede entrar el concreto. Y entonces, mientras más barras yo le ponga a un paquete, menos, digamos, superficie tributaria de concreto tiene cada barra para lograr la adherencia. Entonces, lo que eso implica es que cuando yo uso paquetes tengo que dejar longitudes de traslape y longitudes de anclaje más grandes. Pero en México, en otros países, entonces, si se usan paquetes, nada más dicen tú usa una longitud de desarrollo más grande. En México está muy acotado el uso de paquetes en columnas. Y bueno, pues que si se requiere traslapar alguna barra, se tiene que traslapar al centro. Y acuérdense que no se vale traslapar todas las barras simultáneamente. Acuérdense que un traslape por definición introduce tensión en el concreto. Entonces, si yo en una zona traslapo todas las barras, pues estoy induciendo una tensión demasiado grande en esa zona que no es para nada conveniente. Y es por esa tensión precisamente por la que se cierran los estribos en esta zona de traslape. Entonces, pues miren aquí el acero longitudinal de la columna, pues la cuantía. Y el asunto es que si yo diseño columnas con altas cuantías de acero, pues es un problema construir esto, específicamente aquí en la zona de conexión. No sé si aquí ya estamos viendo problemas de detallado en los extremos de las vigas, pues imagínense todos los problemas que se van a formar si aparte de esta viga hubiera una viga perpendicular y tuviéramos esta columna. Entonces, pues por eso hay que limitar esta cantidad de acero, y a veces pues los elementos mecánicos en vigas y columnas son tales que los aceros necesitan tanto acero. Por eso aquí nosotros ni siquiera vamos a considerar la opción de usar marcos para resistir sismos. Si los marcos no resisten sismos, pues todos estos problemas se reducen sustancialmente. Acá pueden ver ustedes cómo en este avance de estas columnas, pues claramente no están traslapadas todas. Aquí se corta una barra del acero longitudinal de la columna y acá arriba se corta otra. No se cortan todas de manera simultánea. Perdón, acá se ve menos, pero también se puede apreciar que algunas columnas el acero longitudinal se corta acá y el corte de las otras barras se hace arriba. A veces, y eso pasa mucho en el caso de las columnas, se usan barras tan grandes para las columnas que las longitudes de traslape salen enormes. Y entonces pues sería un problema, primero, acomodar ese traslape, y segundo, estoy desperdiciando una longitud enorme de mi barra para traslape. Entonces no es nada raro que en las columnas se usen este tipo de conectores que garanticen, tienen que ser diseñados cuidadosamente para que garanticen la fluencia de la barra de la columna. Acuérdense que además de todo, pues esta columna está, estos traslapes se ponen en la zona en el punto de inflexión de la columna, donde se supone que no va a haber grandes esfuerzos. Pero acá ustedes pueden ver cómo están traslapadas, ¿no? Una sí, una no, una sí, una no. La mitad de los traslapes se hace en una zona de la columna y la otra mitad se hace en la otra zona. Hay normas que exigen que estos traslapes se hagan a tercios. Y hay normas que, aunque exijan que se hagan a tercios, los ingenieros los hacen a mitades, pues sencillamente por todas las dificultades que implica plantearlos a tercios. Entonces, hay normas que dicen que si se espera comportamiento elástico de la columna, es posible traslapar el acero en los extremos de la columna. Entonces, hay normas que aún para marcos resistentes a sismo permiten el traslape del acero longitudinal de la columna en los extremos. Pero dice que tenemos que ser muy cuidadosos y garantizar que que la columna tenga comportamiento elástico. Yo la verdad no sabría muy bien cómo garantizar que eso sucediese. Entonces, pues yo no recomiendo este tipo de detallado, pero sí les menciono que hay normas que permiten el traslape en los extremos de los elementos, pero no sería como en las columnas críticas del marco, donde sí habría que traslaparlas al centro, sino en algún tipo de columnas que por alguna razón pudiésemos decir que van a permanecer elásticas en el sismo. Ahora, noten cómo se hace el traslape. Viene una barra, y pues obviamente cuando el traslape
no se hace con este tipo de dispositivos, sino que se empalman las barras, pues esta barra que viene de arriba no se puede acabar aquí, se tiene que empalmar, y no sé si ven que eso implica que haya el doblez de una de las barras para poder hacer posible este empalme del, de ambas barras. Eso pues ahorita vemos este detalle en el campo, hay que ser muy cuidadosos porque ¿se acuerdan que ahorita vimos el detalle de cómo se doblaba el refuerzo del acero longitudinal de la viga para darle la vuelta al acero longitudinal de la columna, y eso creaba ciertos problemas? Bueno, pues cuando doblemos este acero, pues también se van a crear otros problemas que tenemos que ser muy cuidadosos en campo para que la estructura quede bien resuelta. Ahora, en términos del diseño en flexión de las columnas, pues el diseño se hace para que la columna sea más resistente en flexión que las vigas. Y esto se hace, una pregunta que nos hemos hecho por décadas, y es ¿y cómo logramos que de veras un planteamiento razonable para hacer o lograr que la columna sea más resistente en flexión que las vigas? Entonces, para lograr eso no se trabaja ni con la columna sola, ni con la viga sola, ni con el marco entero. Sencillamente se van aislando ensamblajes vigas columnas. Se cortan estos ensamblajes en los puntos de inflexión de las vigas y en los puntos de inflexión de las columnas. ¿Por qué? Porque en estos puntos de inflexión no va a haber momentos, y entonces va a ser relativamente sencillo trabajar con este ensamblaje. Entonces, el enfoque de viga débil, columna fuerte se aplica a nivel ensamblaje. Con estas fuerzas, quedamos que aquí no hay momentos, pero sí hay cortantes en columnas y vigas. Estos cortantes multiplicados por la altura de la columna me da un momento aquí en la zona de intersección, en la zona de conexión, tanto para las columnas superior como inferior, como para la viga de la izquierda, como para la viga de la derecha. De esa manera se puede plantear el equilibrio, y a partir de este equilibrio de momentos de columnas y vigas que llegan a la conexión, es que se plantea que las columnas sean más fuertes en flexión que las vigas. Y entonces a la sumatoria de momentos en las vigas se les multiplica por un factor mayor que 1, y se pide que el momento resistente de ambas columnas en la conexión supere en un porcentaje dado al momento de las vigas. Inclusive esto lo habíamos discutido, si se acuerdan, con el cortante del paso a desnivel, ¿no? Que decíamos estrictamente, si calculamos el cortante que demanda el paso a desnivel era de 7.5. Yo les pregunté, ¿pondrían ustedes estrictamente 7.5 como el cortante resistente de la columna del paso a desnivel? Y después de que lo pensamos un rato, dijimos, no, pues para darnos un colchón, aunque la demanda sea de 7.5, ya tomando en cuenta el momento resistente real del paso a desnivel, pues quizás le pondríamos mejor 10 para tratar de asegurarnos que haya un colchón suficiente en la resistencia en corte de la columna del paso a desnivel para que siempre desarrolle su daño en flexión. Bueno, acá es igual. Yo podría sacar aquí la sumatoria de las vigas y asegurarme que las columnas fueran 1% más resistente en flexión que las vigas, pero todas las comunidades ponen un valor de alfa que según sus sensibilidades nos piden que las columnas sean mucho más resistentes que las vigas. Entonces, pues así es como se plantea el mecanismo de viga débil, columna fuerte, que la sumatoria de los momentos resistentes de las columnas que llegan a la conexión excedan en un porcentaje los momentos resistentes de las vigas. Algunas consideraciones: estos son los momentos reales de las vigas, y otras consideraciones, que este momento corresponde a la carga axial de diseño de las columnas. Entonces acuérdense que en el caso de las columnas su momento resistente depende de la carga axial, y hay todo un tema de cuánto carga axial hay que considerar en el diseño de las columnas, y según la sensibilidad de las diferentes comunidades, este alfa va de 1 a 2 a 1.5. Los mexicanos somos de los más conservadores en términos de este alfa, o de la resistencia. Pedimos columnas en flexión mucho más resistentes que otras comunidades. ¿Por qué? Porque en 85 nos fue pésimo con esto de las columnas. La gran mayoría de los edificios en 85 desarrolló mecanismo de columna débil, viga fuerte. Como nos fue tan mal, somos de las comunidades más conservadoras, o pedimos columnas
en términos relativos más resistentes en flexión que las vigas. Pero acuérdense que a pesar de todo eso es imposible evitar comportamiento no lineal en las columnas y por eso de todas maneras les podemos un detallado de lujo. En cuanto al acero transversal, pues es muy importante que pongamos acero, estribos muy grandes y con espaciamiento pequeño. El espaciamiento de estos estribos normalmente es de 10 a 15 centímetros en la zona esta crítica. ¿Por qué? Pues porque se requiere confinar muy bien ese concreto y controlar el pandeo. Pero esto nos lleva casi siempre a tener que pensar con mucho cuidado cómo vamos a construir la columna y con la zona de conexión y las vigas, porque si usáramos un espaciamiento de 10, ¿se acuerdan que dijimos que hay 4 estribos en cada rayita de esas de refuerzo transversal? Entonces, no es un estribo, son grupos de 4 o 3 estribos, y entonces queda muy poco espacio entre dos conjuntos de estribos, y queda muy poco espacio para pasar el refuerzo longitudinal de las vigas. Dice además que proporcionar suficiente resistencia en corte para que la columna pueda alcanzar sus momentos plásticos. Y diferentes comunidades le entran de forma muy diferente a qué tanta resistencia en corte debe tener la columna. Entonces, alguna comunidad dirá, bueno, voy a suponer que se plastifica la columna en la parte de arriba y también que se plastifica simultáneamente en la parte de abajo. Y con base en eso saco el cortante más grande que pueda desarrollar la columna y le aporto una resistencia mayor. Hay comunidades menos conservadoras y dicen, a ver, sí pueden articularse las columnas, pero en realidad no deberían, porque yo estoy haciendo diseño viga débil, columna fuerte. Entonces, en realidad, sería muy raro que se articularan los dos extremos de la columna. Entonces, no voy a usar el cortante asociado a la plastificación en los dos extremos de las columnas, sino voy a usar un cortante menor. Y se hacen unos estudios muy refinados y muy complicados para justificar ese valor menor de cortante. Entonces, pues depende de dónde estemos en el mundo, cuánto valdría ese cortante. En términos de requisitos de acero transversal, pues los mismos requisitos geométricos generales para las vigas, pero en las vigas se permiten estribos. El estribo más pequeñito que se permite para una viga es de 2,5. Sin embargo, para las columnas, el tamaño mínimo de barra para fabricar los estribos es del número 3. Entonces son los mismos requisitos, nada más que en la columna se piden como mínimo un estribo del 3. Eso es en cuanto al detallado que se pide, digamos, para la zona de lujo de las columnas. En lo que se refiere a la zona elástica, pues acuérdense que se puede traslapar el acero en esta zona elástica, digamos, de la columna, pero se pide que muchos códigos piden que no consideremos que existe zona elástica en la columna de la planta baja. Entonces, normalmente se vale traslapar el acero en la zona media de la columna, excepto la de la planta baja. ¿Y por qué excepto la de la planta baja? Por esto. No sé si ven que esta columna está deformada en curvatura sencilla. No es raro que la plastificación en la columna de la planta baja no se acumule en los extremos, sino que toda la columna o una buena porción de la columna se plastifique. Entonces, normalmente en términos de la zona elástica, se entiende la zona elástica para el primer piso en adelante, pero para la planta baja casi siempre no se considera que pueda haber zona elástica. Entonces aquí se prohíbe traslapar el acero. Aunque el análisis elástico me esté diciendo que aquí va a haber una zona elástica y que yo aquí puedo traslapar en la planta baja, prohibido. Bueno, la buena práctica y muchas normas de diseño prohíben traslapar el acero longitudinal en la planta baja. También prohíben separar los estribos aquí en lo que sería la zona elástica. En estas columnas de arriba, pues acuérdense que en la zona central de la columna se pueden espaciar los estribos, pero en la planta baja normalmente hay requisitos que conllevan que no fuera raro que toda la columna de la planta baja trajera el mismo detallado que los extremos, o sea, que en toda la longitud de la planta baja los estribos estuvieran muy cerrados para confinar muy bien la columna en todo su alto. Entonces, lo único es que en esta zona elástica
estamos hablando de las columnas del primer piso para arriba y que en la planta baja no, todo lo que vamos a hablar para la zona elástica normalmente no se considera. La columna de la planta baja es un caso aparte y requiere un detallado muy particular que casi siempre conlleva ni permitir traslapes y cerrar los estribos en toda la longitud de la columna de la planta baja. Pero hablando de las columnas del primer piso para arriba, bueno, eso es lo que les decía, que en la planta baja espacial el refuerzo transversal con la misma separación utilizada en las zonas plásticas, y que en la planta baja, bueno, que en la planta baja hay requisitos especiales, y que en la zona elástica el diseño del refuerzo transversal está enfocado en evitar fallas en corte y proteger traslapes, lo mismo que en las vigas. Entonces, algunas de las cosas que están sucediendo de muy interesantes en el mundo es que se acuerdan que estos estribos muchas veces contienen varios anillos, ¿no? Que lo que es una rayita en el plano en realidad trae varios estribos. Pero lo que se está planteando en el mundo es hacer este tipo de estribos de una pieza. O sea, con una sola varilla y con una máquina yo fabrico estos estribos compuestos de una sola pieza. Algunos países aceptan el uso de estos estribos, otros países no aceptan el uso de estos estribos. Pero lo que se está considerando muy atractivo es, oye, en lugar de estar fabricando tantos anillos, ¿por qué no le doy una buena pensada y pongo una máquina a fabricar como estos estribos compuestos que en realidad son varios anillos, pero se fabrican de una sola pieza? Otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, acuérdense, es en el traslape del refuerzo longitudinal de las columnas, porque acuérdense que una de las barras se tiene que doblar hacia adentro para poderla empalmar con la otra. Y entonces noten que si no tenemos cuidado y empalmamos todas las barras en la misma posición, no solo estamos creando problemas estructurales, porque aquí estamos concentrando mucha tensión, sino incluso estamos creando problemas constructivos, porque no sé si ven que acá se requiere de aquella barra de soporte. Noten cómo aquí, cuando yo doblo esta barra hacia adentro, ya esta barra ya no está en la esquina de los estribos. Y si no está en la esquina de los estribos, para el colado los estribos quedan medio sueltos. Entonces aquí falta una barra de soporte que amarre muy bien esos estribos. Pero bueno, que hay cosas que se hacen en el campo que no son debidas, y esta es una de ellas, donde se están traslapando. En el mismo punto se están traslapando todas las barras de refuerzo longitudinal, creando problemas de diseño e incluso creando problemas constructivos. Bueno, eso en relación al diseño de las columnas. Y finalmente, en relación al diseño de las conexiones, pues entendamos qué es una conexión. La conexión la definimos como la parte de la columna comprendida en el peralte de las vigas que llegan a ella. Entonces, esta es la parte de la columna comprendida en el peralte de las vigas. Esta es la conexión, la que está aquí sombreada con este sombreado diagonal. Y pues obviamente son zonas de discontinuidad geométrica, y por ser zonas de discontinuidad geométrica son zonas sujetas a altas concentraciones de esfuerzo. Entonces los esfuerzos que se desarrollan aquí en la parte interna de la conexión son muy altos. Y pues se acuerdan que la conexión es importantísima para garantizar lo que llamamos en este curso la estabilidad global. La integridad estructural, la integridad estructural, ¿no? Vimos fotos como hay sistemas estructurales que están los elementos, las vigas y las columnas casi sin daño, y la estructura en el suelo. Entonces, pues todo esto lo aprendimos, digamos, de la manera difícil, viendo caerse muchos marcos, para entender que esta es una zona fundamental del sistema estructural, pero que está sujeta a muy altos niveles de esfuerzo y deformación por ser zonas de discontinuidad. Entonces, para lograr estabilizar el comportamiento de esta zona, pues hay que hacer la ingeniería, hay que ser muy cuidadosos en cuanto al detallado de esta zona. Entonces, pues hay varios tipos de conexiones, y yo no voy a hablar del detallado estándar, sino del detallado dúctil de conexiones de concreto. Entonces, para la zona de conexión, igual se toma el ensamblaje. O sea, no se desarrolla no se separa la conexión
como un ente independiente. Ya hemos dicho cómo es bien importante que el diseño de los elementos estructurales considere su interacción con los otros miembros estructurales. Entonces, para hacer eso posible e ir conexión por conexión, lo que se hace es trabajar estos ensamblajes estructurales. Y ya dijimos por qué se separan en los puntos de inflexión de vigas y columnas, o por qué se consideran esos puntos de inflexión para definir estos ensamblajes. Entonces, pues, el punto es que hay que bajar todas estas acciones desde aquí, desde el punto de inflexión a la zona de conexión. Entonces, pues hay que bajar el axial de las columnas, que estaría trabajando en la zona de conexión, y estos cortantes se bajan al nivel de las vigas, pero hay que entender que cuando yo bajo estos cortantes aquí al nivel de la zona de conexión, pues tengo que tomar en cuenta un momento. Y bueno, pues hago lo mismo para las vigas y las columnas, y entonces pues así yo tengo que entender mi zona de conexión. Todas estas cosas están actuando en la zona de conexión. Noten que es un estado de esfuerzos pues mucho más complejo que el que tendría una viga y una columna. Entonces, ya hemos dicho que con este ensamblaje se establece las reglas de diseño para hacer que las columnas sean más resistentes en flexión que las vigas. Pero aparte, ahora vamos a ver cómo estas mismas consideraciones o este mismo ensamblaje se usa no solo para diseñar las columnas en relación a las vigas, sino para diseñar estrictamente la zona de la conexión. Entonces, pues ahí está el momento que baja la columna superior. Acuérdense que todo esto también tendría la figura como en espejo, ¿no? Esto es cuando el sismo va. Cuando el sismo regresa tendríamos este mismo estado de daño, pero todo cambiaría de signos. Entonces, pues ahí está el momento que se desarrolla en la columna superior, y nosotros dijimos que este momento pues induce tensión en una parte de la columna y compresión en una parte de la columna. Este momento entonces desarrolla tensión en el acero longitudinal de la columna, y la compresión pues se reparte entre el acero en compresión y el concreto. Lo mismo en la columna de la parte de abajo, pero noten que ahora la compresión para la columna de la parte de abajo estaría a la derecha y la tensión a la izquierda. Ojo que cuando el sismo regresa esto se invierte, pero siempre estas compresiones van a quedar en las caras opuestas y estas tensiones en las caras opuestas. Lo mismo, pero ya tomando en cuenta el estado de equilibrio de las vigas, pues así se verían las vigas. Hay dos cosas que son muy interesantes de este estado de esfuerzo. Primero, noten cómo esta compresión en esta varilla y esta tensión empujan en la misma dirección. Entonces, esta tensión y esta compresión tratan de sacar a la varilla de la conexión. La están empujando fuertemente en el mismo sentido, y pues lo único que mantiene a esta varilla en su sitio pues es el concreto, es la adherencia que esta varilla pueda tener con el concreto. Entonces, eso desarrolla demandas muy grandes en esta zona de anclaje. La otra cosa que vale mucho la pena entender es que aquí está en compresión la conexión y aquí está en compresión. Esta compresión equilibra a esta y esta compresión equilibra a esta. Entonces, la única forma en que podamos pasar esta compresión aquí y acá es que se forme una diagonal de compresión aquí en la conexión. Y entonces, pues se divide el problema de alguna manera conceptual. Digo, el comportamiento de la conexión es bastante más complejo, pero de una manera conceptual se divide entonces el estado de esfuerzos internos en la conexión en una diagonal de compresión. Primero en una diagonal de compresión. Ahorita vemos qué pasa con todos los demás esfuerzos. Pero entonces primero se revisan las compresiones que tiene que desarrollar el concreto, y se entiende que para que las compresiones vayan de donde están aquí arriba a donde deben estar acá abajo, pues la única forma de hacer esta transmisión de cargas es que se forme una diagonal de compresión en la parte interior de la conexión. Y pues hay que estabilizar esta diagonal en compresión. Y pues nosotros sabemos que la mejor forma de estabilizar concreto que esté trabajando en compresión es a través de estribos. Y entonces, para que el mecanismo de diagonal en compresión se desarrolle de manera estable, pues es necesario confinar adecuadamente el concreto de la conexión por medio del uso de estribos. Bueno, entonces digamos que a partir de ahí entendemos que la conexión debe traer muy buena estribos grandes y con no mucha separación,
para confinar bien el concreto y lograr que ese mecanismo de la diagonal de compresión se desarrolle de forma estable. El otro mecanismo, que se le llama el mecanismo de la armadura, tiene que ver con el refuerzo en el acero. Noten que en el primero estamos considerando todos los esfuerzos que se desarrollan en el concreto, pero sabemos que en un elemento de concreto también el acero longitudinal trabaja. Entonces ahora vamos a considerar todos los esfuerzos que están desarrollando en el acero longitudinal. Noten que dijimos que si ven, todas las barras están siendo empujadas en la misma dirección, ¿no? Cada barra en dirección diferente, pero cada barra, tanto la fuerza de tensión en un lado como de compresión del otro, la están empujando en la misma dirección. Y la única forma de mantener a las barras en su sitio, pues es que haya una buena adherencia o que el concreto le aporte suficiente anclaje a la barra del acero longitudinal. Noten cómo estas fuerzas están apuntando hacia este punto y estas fuerzas están apuntando hacia este punto. ¿Qué implica? Pues que este punto se va a mover hacia afuera y este punto se va a mover hacia afuera. A la vez este punto se va a mover hacia adentro y este punto se va a mover hacia adentro. Noten que en otras palabras, en esta dirección se están acortando las dimensiones de la conexión y por eso se forma la diagonal en compresión. Pero en estos puntos, que no lo habíamos discutido, en esta dirección se está desarrollando una tensión. Entonces, debido a esta tensión, pues en realidad no tenemos una diagonal en compresión, sino varias diagonales en compresión. Porque lo que pasa es que esta tensión en esta dirección produce este patrón de agrietamiento y entonces, pues en realidad no tenemos un gran puntal, sino varios puntales de concreto, pero entre estos puntales de concreto logran bajar la compresión en esta dirección. La pregunta es, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque aquí hay tensión en esta dirección. Y mientras ya entendimos que con estribos vamos a estabilizar el comportamiento de estos puntales en compresión, lo que todavía no hemos discutido es ¿y cómo vamos a tomar esta tensión máxima que el concreto no trabaja en tensión o trabaja muy mal en tensión? Entonces vamos a sacar un par de puntalitos de estos chiquitos y sabemos que estos puntales están trabajando en compresión y que por los esfuerzos de adherencia que se desarrollan entre la barra del refuerzo longitudinal y el concreto, aquí tendríamos tensión. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas pequeñas diagonales en compresión se están moviendo. Y si dejamos que se muevan libremente, pues se va a deshacer la conexión. Entonces, tenemos que fijarlas en su sitio. Y la única forma de fijarlas en su sitio es creando estas fuerzas que equilibren las diferentes componentes de la flecha negra y la flecha roja. No sé si ven que si desarrolláramos estas fuerzas, equilibraríamos estas fuerzas y entonces estos diagonales en compresión se podrían quedar en su sitio. Y la pregunta, pues si ven, esta fuerza es una fuerza en tensión y esta fuerza es una fuerza en tensión. Eso no lo puede aportar el concreto. Entonces, ¿quién va a aportar estas fuerzas en tensión? Esta que está aquí, ¿quién la tendría que aportar? ¿Quién me dice? Los estribos de la columna. Pues sí, pero ya no serían de la columna, serían de la conexión, ¿está de acuerdo? Es la parte de la columna que entra en el peralte de las vigas. Entonces, estos serían estribos. Ok, perfecto. ¿Y estas quiénes van a posiblemente proporcionar estas fuerzas de tensión? O esa resistencia de esa tensión. Digo, en algunos casos, y les debo decir que para ciertas conexiones se pide que haya estribos como verticales. Pero esas son conexiones muy excepcionales, digamos, en la azotea del edificio, en condiciones muy excepcionales, pero sí se pide que haya estribos en dirección vertical. Pero están de acuerdo que en esta zona ya hay una congestión bárbara de refuerzo. Entonces, pues pensar que en una conexión convencional vamos a poner refuerzo estribos verticales, pues no sería práctico. Entonces, si no hay estribos verticales, ¿quién me proporciona esta fuerza? ¿Qué acero está cruzando en esta dirección de la conexión? El de la columna. Es el acero perimetral de la columna. Y en parte, por eso también se pide que el acero perimetral de la columna se reparte en todo el perímetro de la columna. No solo es beneficioso para la columna que el acero longitudinal esté repartido en su perímetro, sino que es esencial para que la conexión se comporte bien. Porque si el acero longitudinal de la columna estuviese concentrado en sus esquinas,
no habría nadie que pudiese tomar esta componente vertical. Y entonces la conexión no tendría la integridad que yo requiero. Entonces, este es el refuerzo longitudinal de la columna. Y en parte por eso se exige que el refuerzo longitudinal de la columna vaya repartido en el perímetro. Entonces, para que el mecanismo de la armadura se desarrolle de manera estable, es necesario que las barras transmitan sus esfuerzos al nudo por medio de adherencia y que se proporcionen estribos para tomar la tensión inducido por los puntales de compresión. Todo esto también aplica para las conexiones de los extremos, ¿no? Del perímetro del edificio. Pero noten que en el perímetro del edificio este acero ya no continúa acá, sino que se remata. Y noten que los remates de estas varillas tienen que ser como abrazar a la conexión. No podemos hacer que este remate vaya hacia afuera. No podemos hacer el remate hacia afuera. Imagínense que este remate, en lugar de aquí hacerlo hacia abajo, lo hiciera hacia arriba. Y este remate de la barra de abajo, en lugar de hacerlo hacia arriba, lo hiciera hacia abajo. ¿Qué problema verían con eso? ¿Qué pasaría si estos remates, en lugar de abrazar la conexión, los hiciésemos hacia afuera de la conexión? Estaríamos dale, para dale. Perdón. No se confina los puntales de compresión. Exacto, no se confinan ni se equilibran los puntales de compresión. Entonces es muy importante que tanto el acero de la columna como de las vigas abracen la conexión para lograr este confinamiento y este equilibrio con el puntal de compresión. En términos del comportamiento de la conexión, entonces tenemos mecanismos diferentes, o así se enfoca el diseño, en que decimos que hay un mecanismo de diagonal a compresión y un mecanismo de armadura. Acuérdense que el primero tiene que ver con los esfuerzos en el concreto y el segundo con los esfuerzos en el acero longitudinal. Ambos se benefician enormemente de que haya estribos grandes y bien cerrados, con separación pequeña, pero el mecanismo de la armadura requiere que pongamos refuerzo vertical, y eso acuérdense que implica repartir el acero longitudinal de la columna en el perímetro. Dice que inicialmente los dos mecanismos resisten las acciones actuantes. Ojo, sin embargo, conforme se degrada la adherencia en la conexión ante deformaciones importantes y reversiones de carga, empieza a dominar el mecanismo de la diagonal en compresión. Entonces, ya cuando el todo es muy extremo, lo que le da resistencia a la conexión es la diagonal en compresión. Pero, de todas maneras, lo que estamos tratando de decir es que es importante detallar bien los estribos, pero también repartir el refuerzo longitudinal en la columna. En términos del comportamiento de la conexión, pues que el refuerzo transversal es esencial para resistir adecuadamente las acciones actuantes en la conexión, ya que mejora la adherencia del refuerzo longitudinal, confina la diagonal en compresión y toma la tensión. Que pruebas experimentales indican que el cortante resistente de la conexión no es sensible a la cantidad de refuerzo transversal. A ver, nada más porque está ese comentario. Porque acuérdense que nuestros elementos esbeltos, ya sean vigas o columnas, mientras más cerramos los estribos, mayor es su capacidad en corte. Acá los estribos no están para dar capacidad en corte. Aunque los cerremos muchísimo, la conexión no aguanta más corte. La función de los estribos no es dar resistencia en corte en la conexión, sino confinar bien el concreto en esa zona. Y tanto la carga axial como el acero longitudinal de la columna tienen poco efecto en la resistencia en corte de la conexión. ¿Por qué decimos esto? Porque en un elemento esbelto de concreto reforzado, mientras más cuantía de acero longitudinal ponga, mayor es su resistencia en corte. Mientras mayor carga axial haya en el elemento esbelto, mayor su resistencia en corte. Pero la conexión es un animal totalmente diferente. Entonces, no hay nada que podamos hacer mucho en términos de la resistencia en corte de la conexión. Lo que sí podemos, el tamaño de la conexión es lo que da la resistencia en corte de la conexión. Pero lo que tenemos que hacer más allá de esa resistencia en corte es detallar muy bien el refuerzo longitudinal y transversal que cruza esa zona. En cuanto al enfoque de diseño, pues se usan diferentes enfoques a nivel mundial, y el que nosotros usamos está muy basado en el que plantea el ACI, que este estado tan complejo de esfuerzos lo reduce nada más al equilibrio de los esfuerzos horizontales. Noten que aquí hay un montón de fuerzas verticales, pero si se fijan nada más en las puras fuerzas horizontales, aquí hay 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces,
pues básicamente lo que pide el diseño del ACI es que tomemos en cuenta solo las fuerzas horizontales. Estamos simplificando enormemente el estado real de esfuerzos con fines de diseño. Y entonces lo que noten que se puede calcular cuánto valen estas fuerzas, ¿Por qué? Porque estas fuerzas pues dependen de esta tensión acá y esta compresión acá, dependen de la capacidad de inflexión de la viga. Yo puedo claramente estimar, acuérdense que para la conexión, al diseño de la conexión, yo ya diseñé este refuerzo longitudinal. Entonces yo puedo saber cuando este refuerzo longitudinal está en tensión, pues, cuánta tensión está desarrollando. Es una fórmula muy fácil. Acá sé que esta tensión se tiene que repartir entre el acero en compresión y el concreto, pero no me importa. Yo sé que entre el concreto y el acero en compresión, por ser flexión pura, pues esta fuerza en compresión tiene que ser exactamente igual a esta. Y entonces no me fijo cómo se reparten entre el concreto y acero, sino sencillamente que la resultante en compresión tiene que ser igual a esta. Lo mismo puedo hacer de este lado, nada más que se acuerdan que la viga en la zona de tensión hay que sumarle la contribución del acero en un ancho equivalente de losa, hay que tomar la contribución del acero longitudinal de la losa. Y entonces igual yo puedo establecer cuánto es esta fuerza en tensión acá arriba y por equilibrio puedo saber qué es esta. Luego está el cortante resistente de las columnas y entonces pues yo planteo que esto tiene que ser igual a esto. Bueno, ya vi que se me acabó la clase, perdón, nada más pues terminamos la clase que entra y el único punto es que este es un estado de esfuerzos muy simple, autoequilibrante, y el diseño de la conexión se hace para resistir esta fuerza cortante. Bueno, pues los dejo y nos vemos el lunes y terminamos con esto. Hasta luego, doctor Buenfil. Que esté bien, hasta luego. Hasta luego.